Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean nuevamente a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En este caso, descubriendo también a los profetas antiguos. Es la sección que estamos dedicando de aquella gente que por fe obtuvieron victorias y que aparecen enumerados en Hebreos capítulo 11. Allí donde en el libro se habla del autor de la fe, el consumador de la fe, dirá el capítulo 12. Así que si Él es el autor de la fe, sus hijos, aquellos personajes ilustres del Antiguo Testamento, siguieron el camino de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Y aunque ellos se anticiparon, ya el texto nos va a decir, podemos abrir Hebreos capítulo 11, versículo 13, que conforme a la fe, toda esta gente murió creyendo por fe, pero no recibieron todavía lo prometido. Miremos el andar de estos santos de la antigüedad. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así vivió nuestro Señor. Pero seguimos leyendo más todavía, porque luego iremos a ver al autor y consumador de la fe, que por excelencia, lógicamente, le gana a todos. Es nuestro Dios. Pero así como vivió Jesús, tenemos que vivir nosotros. Vivieron los antiguos y ahora cuánto más en nuestros días del fin de la historia de este mundo. Tenemos que vivir de igual manera. Seguimos leyendo siguientes versículos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amigos, déjenme así mientras leemos estos textos comparar lo que Jesús dijo cuando lo prendieron y entonces allí dice, saca la espada Pedro y dice que él quiere intervenir, quiere salvarlo. Pedro, ya, cálmate. ¿Acaso tú no piensas que yo tengo 12 legiones de ángeles que podrían venir a socorrerme? Por supuesto. Es decir, había tiempo para volver. El texto dice que estos hombres se fueron a tierra extranjera y vivían como peregrinos, como extranjeros. Y buscaban una patria, porque si pensaban en aquella de donde procedieron, podían volver. En el caso de nuestro Jesús, Él vino a una tierra extranjera, el planeta, viviendo como hombre. Si Él quería, podía volver y pedir a esos 12 legiones de ángeles que lo socorrieran. No. Él vino con una misión y buscaba la salvación nuestra, como estos santos buscaban hacer la voluntad de Dios en una nueva patria, la Canaán terrenal, con aspiración de que ser trasladados a la Canaán celestial. En esta patria de la tierra debían formar sus caracteres. Y amigos, esta parte sí es muy importante de considerar. Esta es la razón por la que este servidor está predicando también y enseñando acerca de la necesidad de salir de las grandes ciudades. Ustedes vieron el spot, allí el aviso que se puso al comienzo, de un minuto que este joven lo expresa, mi hermano, expresa ese mensaje. Salgan de las grandes ciudades. ¿Por qué, amigos? Quiere el Señor, y esto vamos a remachar, y es posible que se divide la concurrencia, que digan, qué lástima, nos gustaba este pastor cuando hablaba, pero ahora metió esta idea, ¿por qué la inyecta y molesta? Yo no quiero dejar mi ciudad, Los Ángeles, o la ciudad que fuera. Pero recordemos el texto de Hebreos 11 que estamos leyendo. Y lo vamos a repasar otra vez, versículos 14, 15, que acabamos de leer de Hebreos 11. Gente que deja su ciudad para formar una nueva raza, una nueva comunidad. Lo hizo la primera raza, la de Abraham, lo hará la última raza, los 144,000. Porque en la ciudad donde vivimos, amigos, las grandes ciudades, no la hacemos. Ni el carácter se forma, ni dejamos formar a otros. Problemas, peleas, discusiones, inasistencia a la iglesia, flojera. No hay reavivamiento, no hay santidad. Hacemos lo que queremos, pero vamos a la iglesia, eso sí. Algo está pasando. Es para que empecemos a pensar otra vez que Dios está queriendo que un pueblo se forme, el último pueblo, que se forme de una vez completamente. Pastor, córtela, no hay por qué salir de las grandes ciudades. Muchas voces se van a levantar de esa manera. Y sin embargo, al leer
estas historias de Hebreos. La historia del mismo Jesús, el autor y consumador de la fe, que dejó su gran ciudad donde él vivía, y vivía muy bien, y vino a estar aquí en tierra extranjera como forastero. Nos dice de ello Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Las tinieblas pelearon, pero las tinieblas no prevalecieron contra él. Porque él vino a hacer la voluntad de su Padre en tierra ajena, a implantar la voluntad de Dios. Y nosotros, amigos, viviendo en las grandes ciudades, que si nos comportáramos como Dios quisiera que lo hiciéramos, pero no lo hicimos, porque allí mora el pecado, mucha maldad alrededor, mucha corrupción. Nuestras familias sufren los efectos, nuestros pequeños también. Casos de familias que se desintegran, familias que eran creyentes, pero la situación tan dura que se vive, las exigencias, las necesidades, tentaciones, peligros, que hacen que las familias se fracturen. Y Dios que nos dijera, ¿y por qué se fueron allí a las grandes ciudades? Yo los quiero formar acá. Pero Señor, acá es muy difícil. Allí por lo menos hay para poder vivir. ¿No pensó así también Lot cuando Abraham, el tío, le dio a elegir qué lugar? Y escogió lo mejor. Y es natural escoger lo mejor. Solo que el texto allí, en Génesis, nos cuenta que el pecador cananeo moraba en la tierra. Y ese detalle había que prestarle mucha atención. Lot no se lo prestó. Hoy, amigos, prestemos atención dónde estamos viviendo. Y si hemos disfrutado por décadas vivir en las ciudades y sacarle su fruto, no hay problema. Ya las cosas están hechas, pero ahora es el tiempo. ¿No será esta la verdad presente para hoy? Y frente a la amenaza de una vacunación muy cuestionada que se cierne en todos los países del mundo, ¿no es tiempo de dejar las grandes ciudades? Por eso insistiremos con este spot, vez tras vez, entre tanto podamos, hacerlo conocer, tomar conciencia de buscar gente cercana a nuestras poblaciones que estén creando los puestos de avanzada e informarnos en qué consiste esto. De allí que aparecen también los teléfonos, páginas de internet para que uno se pueda comunicar con esta gente que lo promueve. Ellos mayormente lo hacen en Europa, lo podemos hacer acá, en Sudamérica, en cualquier parte, Latinoamérica, no importa. Es tomar un concepto bíblico. ¿Bíblico? Otra vez. Hebreos 11, versículos 14 en adelante. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Noten aquí, amigos, el concepto que buscar la patria celestial significa apartarnos de la patria mundanal. Y no es que porque salieron, en el caso de Abraham, de Ur de los Caldeos, va derechito al cielo, no recibieron lo prometido, nos dirá el texto, pero se alejan de la corrupción para crear un mundo que los habilita para el cielo. Este es el peldaño acá, en la forma en cómo se vive, cómo se comportan unos con otros, una comunidad de cristianos, parecido a lo que hacen estas comunidades Amish o menonitas, que ellos se aíslan. Alguien dirá, pero entonces estamos en el fanatismo. ¿Acaso no somos llamados para ser levadura en el mundo? Por supuesto. Tenemos que serlo, no podemos aislarnos. Hay que evangelizar el mundo también. Pero no que el mundo nos evangelice, la palabra opuesta de evangelizar es llevar buenas nuevas. Pero el mundo puede traernos malas nuevas a nosotros. De hecho, se produce con frecuencia que los hijos de Dios se van descomponiendo con la mucha habitación, el mucho contacto, la mucha asociación con gente pecadora. Mientras que acá se van formando a la medida de Dios para que sean trasladados al cielo. Amigos,
quien no presta atención y le dice, yo me puedo formar bien aquí en la gran ciudad. Bien, puede traer esa atención, puede haber desarrollado por décadas. De hecho, por décadas lo tuvimos. Pero ahora, ante la amenaza de una vacuna increíble que bordea al mundo entero, ¿seguiremos todavía con la vieja postura? Ahora es el tiempo de abrir los ojos. Y ahora el texto de Hebreos capítulo 11, 13, 14, 15 y 16 se tornan tan importantes. De decir, yo voy a hacer el plan de Dios. Porque si creemos que todavía podemos continuar, amigos, hay varias cosas para comentar. Yo me quiero dedicar a Daniel 5, que es nuestro tema de hoy. La última parte, o promediando las partes, porque hay mucho material todavía de Daniel 5. Pero es exhortarles. Y aún Daniel llega a ser un prototipo de un hombre que viviendo en la gran ciudad, en el gran imperio, tuvo algo de mérito que nos deja a nosotros una lección. Él hizo su mundo en su cabeza. Aquí tenía Jerusalén. Lo prueba el capítulo 6. Cuando él hacía sus oraciones, nos dirá el versículo 10 allí, había una orden. En lugar de moverse al mundo de ese tiempo, de acuerdo a la orden del gobierno, él hizo otra cosa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Noten, allí está su mundo, su ciudad, su nueva ciudad, acá, en su cabeza. No corría al tiempo de los habitantes donde él se movía, porque tenía a Dios morando en su corazón. Y aquí estaba Jerusalén, y enfoca para allá, mi ciudad, mi gente, mi religión, mis costumbres. Dios quisiera lo propio para su pueblo en los últimos días, donde podamos estar con los hermanos, que nos conocemos, nos queremos, practicamos, creemos lo mismo, hablamos lo mismo. Y también hay que evangelizar, claro que sí. Pero partimos desde acá como lo hiciera Juan Bautista, que vivía en los desiertos y él se aparecía en Jerusalén y evangelizaba todo lo que había que hacer, conmover a la ciudad. Y luego se retornaba. Si aquí pasaba unos días, el tiempo necesario, pues sabía que su lugar era allí. Acá era para trabajar y evangelizar. Pero aquí, amigos, ¿cuántos hay que trabajamos y vivimos y buscamos evangelizar? Pero el sistema cada vez va carcomiendo, porque hemos pasado mucho tiempo y la tentación que se torna atractiva, nuestra fidelidad comienza a decaer, pruebas que acontecen y amigos, se nos hace difícil llevar una vida que la llevamos décadas atrás, pero ahora con esta amenaza mundial que se cierne, es tiempo ya de que despertemos. Completamos pues la lectura de Hebreos 11, los versículos que teníamos, 14, 15, hemos leído 16 ahora. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios premia a aquella gente que entendió el mensaje de Dios. Como que Dios nos dijera, hijos, yo los quiero acá en el cielo, pero en la tierra se tiene que formar, en una ciudad parecida a la que hay en el cielo. Y por lo tanto, los hábitos, aún los detalles de las construcciones, cómo ustedes van a vivir. Háganlo ustedes acá de acuerdo al modelo que les quiero darles en el cielo. Ya Jesús lo había dicho, voy pues a prepararle un lugar para vosotros. Juan capítulo 14. Y si yo me fuere y prepararé el lugar, vendré. Y el lugar que va a preparar allá, mis queridos amigos, es un modelo del que el de la tierra tiene que ser similar. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, la pregunta que hacemos es, ¿qué tipo de lugar prepara Él? Lógicamente decimos, el mejor. ¿Qué tipo de lugar preparo yo acá? Alguien dirá, es el carácter, no importa la casa. ¿Se logra ver esto? Tiene que haber una correspondencia
entre lo que el Señor preparó en el cielo, lo que está preparando, y la tierra, el habitante de esa casa. De modo que hay una armonía. Pero aquí que nosotros pensábamos, que sí, Jesús prepara una casa en el cielo y me la va a dar a mi dominio. Yo no tengo casa, no tengo título de propiedad, no tengo dinero suficiente para comprarme una casa a mi gusto, pero el Señor me va a dar una casa con título de propiedad incluida. Allí esto es tuyo. ¡Ay, qué lindo! Por fin, mi casita. Y entonces decimos, lo que importa es el carácter. Eso es lo que va a habitar allí. Y está bien, está correcto, pero hay un detalle más. Cuando agregamos, no importa dónde yo viva acá, lo que importa es el carácter. Bueno, ahí, amigos, vamos a tener un problema. Es cierto de Jesús, de quien se dice que no importa dónde Él viva, qué carácter que tuvo. ¿Recuerdan a Natanael que le dijo así en Juan capítulo 1 a Felipe? De Nazaret puede salir algo bueno, de ese lugar corrompido. ¿Se acuerdan? Allí cuando el versículo 42, Felipe llama a Natanael para que venga a conocer a Jesús, porque hemos encontrado a Jesús de Nazaret, al Cristo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y Felipe le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret, el que estaba profetizado. Y Natanael con prejuicio responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice, ven, acompáñame. Y así fue, amigos. Noten, Jesús se crió en Nazaret, un lugar corrompido, y salió un bello carácter. Por lo tanto, yo estoy en la gran ciudad que está corrompida, ¿acaso no podré desarrollar un buen carácter? Amigos, por supuesto que sí. No se niega. Solo que ante esta amenaza, ahora sí, despertemos de una vez al plan original de Dios. Vamos a formar el lindo carácter que Dios tiene, que aquí era dificultoso hacerlo en las ciudades. Aquí, amigos, apartándonos de las grandes ciudades, los lugares que queramos escoger, al modo que Dios desea, así como Adán y Eva, natural, para valernos comunidades unos con otros, hermanos que se ayudan, se apoyan. Formamos así. Entonces, cuando llega el Señor en la segunda venida, va a encontrar un pueblo lleno de fe y poderoso para dar testimonio, para predicar. Estamos llegando a esos días, queridos amigos. Por eso el spot que ponemos todas las veces al comienzo, y a la vez al exaltar estos grandes personajes de la antigüedad como Daniel, y de quien dijimos que aunque él vivía en la gran ciudad, nada menos que en la corte corrompida de Nabucodonosor. Y sin embargo, el texto nos dice en varias ocasiones, Daniel 4, Daniel 5, Daniel en cuyo interior mora el espíritu de los dioses. ¿Qué tipo de vida tuvo que haber llevado este hombre de Dios para que en un ambiente corrompido se le diga semejante expresión? Mora el espíritu de los dioses. En su cabeza tenía ya como una ciudadela, la morada de la ciudad que Dios quiere para nosotros. Bien, retomamos entonces la lectura de Daniel, no sin antes completarla con un texto más de Hebreos 12, 1, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús, que puso por ejemplo máximo cómo deberíamos conducir nuestra vida y aún nuestra vivienda. Leamos pues. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dejó la gran ciudad del cielo, vino a la tierra a sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó como premio a la diestra del trono de Dios. Preciosos textos inspiradores del ejemplo de nuestro Maestro. Miremos pues entonces, Daniel, estábamos leyendo, capítulo 5, retomamos las lecturas
desde el versículo 7 en adelante. Ya apareció la mano que escribe en lo encalado de la pared y la reacción que tiene el rey Belsasar al contemplar semejante escena. Miremos. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Apenas palabras de ánimo, pero no logran calmar el corazón que ha sido agitado por la presencia de Dios. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Así que Daniel no estaba presente en esa reunión pecaminosa. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre, recordemos que no es, a lo sumo llega a ser el abuelo, según la genealogía que hay sobre Nabucodonosor y Belsasar, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, y aquí, amigos, estas son las palabras que se tornan memorables, que tenemos que prestar atención. El Espíritu Santo habla a través de Daniel para hacer todo lo que viene a continuación. Oh rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otra gente. Yo no la necesito, no la quiero. Yo tengo mi Dios que me provee y me da mejores recompensas que las que tú brindas. El rey creía que con tanto halago y tanto hacerlo tercer señor del reino, al homenajearlo de esa manera, pues lo encumbraba. No. Daniel no se deja seducir allí que le pongan, aunque le pusieron el collar, y que sea el tercer señor. No, tan efímero, tercer señor, y esa misma noche se acabó el reino. ¿Por cuánto tiempo gobernó Daniel como tercer señor del reino? Si 1 hora o menos. Todo es tan efímero. No sirve. Así son los reinos y las promesas de los hombres. Así ocurrió con Belsasar. Volvemos al texto bíblico. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey, o la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo, noten amigos, que ocurre como con Nabucodonosor en Daniel 4. Hay una exhortación, una amonestación, y luego entonces la interpretación propiamente del enigma.
En el caso de Daniel capítulo 4, lo primero fue la exhortación, de una manera amable, respetuosa también para con el rey Nabucodonosor. Noten, en el caso de Daniel capítulo 4, le queda impactado, si se acuerdan ustedes, quedan impactados por lo que miró. Y entonces él dice que esto sea para tus enemigos y comienza a relatar la visión y luego al final sí le va a dar la exhortación. Al final, redime tus pecados haciendo justicia y misericordia. Y quizás esto te signifique que se prolongue tu paz en tu reino. Haz obras buenas. Es el consejo que le da. Nabucodonosor lo olvidó. En el caso de Belsasar, Daniel 5, se produce al revés. Aquí la exhortación y la amonestación es muy dura, muy severa. Se lo merecía Belsasar, porque sabía la historia de Nabucodonosor. Y amigos, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Se nos exhorta, se nos enseña, pero cuando como necios insistimos en nuestra rebelión, no nos extrañe que aparezca una nueva amonestación más severa que la anterior. Bien, en este caso veremos cómo Daniel, aunque sigue siendo un vasallo irrespetuoso, o sea, él es respetuoso, no obstante la severidad del mensaje, él no tiene problema, se lo va a decir, así tiene que pasar con nosotros, amigos. No dejemos que lo políticamente correcto, que hay que hablar, mira, no, ten cuidado, hasta me ha pasado alguna vez también, mira, ten cuidado con lo que tú dices porque allí está el vicepresidente que está... Amigos, somos todos seres humanos, vestimos la misma ropa, tenemos las mismas necesidades y tenemos allí una inteligencia. Dios exhorta a todos por igual, los amonesta a todos, no hace miramientos, que según los puestos, las castas, que ocupa tal puesto, que tú, las consecuencias donde te puede mandar. No, amigos, ¿miedo de qué? Miedo al Dios que del cielo observa si es que cumplimos con nuestro ministerio. Daniel lo tiene claro, se lo va a decir. Leamos. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, noten amigos que no le está dando la interpretación de las palabras enigmáticas que aparecen al final de Daniel capítulo 5. No se lo da, le da un sermón. Y creo yo que muchos de nosotros necesitamos un sermón de esa naturaleza, bien duro, bien severo, bien firme, especialmente para aquellos que ostentan puestos de autoridad, a quienes llamamos líderes. Un mensaje que estremezca, porque Dios está hablando, y Dios habla a través de instrumentos humanos, o esperamos que Dios se comunique, porque tenemos una estrellita, y somos especiales, y que me mande un sueño, a ver si Dios mándame un sueño, porque entonces yo sé que tú eres el que me estás hablando, no este que viene y me dice así. ¿Recuerdan a Acab? Amigos, que no nos pase lo de Acab, Primero de Reyes capítulo 22, cuando allí su pariente Josafat, rey vecino, lo visita, y entonces quiere ir a la guerra, y Josafat oye allí a todos los reyes, los profetas que están hablando, y él no está creyendo. Y le pregunta, ¿tienes alguien más que profetice? Noten el consejo que le va a dar el rey Josafat, rey del sur, de Judá, al rey Acab, rey de Israel. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y efectivamente trae Acab a los consejeros, pero Josafat oye que estos son aduladores. Y luego pregunta, ¿no hay alguien más por el cual consultar? Y el rey Acab dice, sí, hay uno más, pero yo lo aborrezco porque siempre me habla mal, siempre me profetiza. Él, no, cálmate, tráelo y vamos a escucharlo. Bueno, Micaías, hijo de Imla, amigos, que es traído allí y se lo mezcla con el resto de los profetas. Él no tiene miramientos, él va a decir lo que hay que decir. Pero viendo que el rey quería escuchar palabra bonita, entonces él trae una visión que Dios le inspiró, Micaías, hijo de Imla, y se lo cuenta.
Y ahí en la visión, ahí aparece. Yo vi en la visión un espíritu que funciona a través de tus consejeros, adulando tus oídos. Entonces escucha lo que te voy a decir. Esto es voz de Dios. Tú vas a caer en el plan que tienes ahora. Yo no caigo y todo el mundo escuche lo que él está diciendo. Tú no vas a caer, tú no vas a caer. Amigos, Micaías, hijo de Imla, representa el tipo de hombre que da los mensajes. Y los mensajes no políticamente correctos. Lo que Dios quiere que se diga y se anuncie para el tiempo del fin. Daniel es otro. Por eso vamos a leerlo y un poco a disfrutarlo, amigos. Porque yo quiero animarles que ustedes se inspiren también. Está llegando la hora de que aparezcan los valientes, que salgan allí a la palestra, al campo de juego. No para embarrar la cancha como habrá quienes lo harán, sino para jugar el partido, si utilizamos la ilustración. Para llevar la pelota y meter los goles que hay que meter. Pero hay quienes que en lugar de hacer la misión, complican o embarran la cancha, decimos. Leamos pues entonces las palabras de Daniel al rey Belsasar. Y por la grandeza que le dio Dios a Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, él mataba, y a quien quería, él daba vida. Engrandecía a quien él quería, él humillaba. Era prácticamente como un dios acá en la tierra. Ese fue Nabucodonosor. Hey, Belsasar, ¿me estás escuchando? Voy a seguir con la historia. Siguiente versículo. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la mente de las bestias, y con los asnos monteses era su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él le place. Y pasaron 7 años hasta que esto lo pudo reconocer. El castigo de Dios a la soberbia de aquellos líderes. ¿Tú me escuchas, Belsasar? ¿Sí? Ok, escúchame ahora esto. Y sigue, entonces, ahora sí, bien dura la amonestación de un anciano ya. Recordemos, esto es el año 539 a.C., y Daniel entró en escena en el 605 a.C. cuando tenía 18 años. Así que sumemos allí 18 años del 605 hasta el 539, serían 66 años posteriores la edad que tendría Daniel para ese tiempo, 539 a.C. Seguimos leyendo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, nunca honraste. Queridos amigos, nos gustaría que tuviéramos un final similar. Déjeme hacerle este desafío. ¿Usted pensó alguna vez qué tipo de epitafio le gustaría que sus parientes que le sobrevivan, caso que usted o yo vayamos a la tumba, lo que nuestros parientes pondrían? Y entonces aquí yace. A mí me tocó, años atrás, cuando yo era joven, visitar un cementerio cristiano, justamente en la universidad donde me tocó estudiar. Apenas yo entro a esa zona, a ese lugar, fui a ver el cementerio y me llevé una inspiración. Muchas veces cuando uno habla de cementerios, hoy ¿dónde están los muertos? Para mí era al revés, porque fui a visitar el cementerio de los santos, de la gente que había profesado fe en el Señor
y que descansaban en las tumbas. Y al leer las lápidas, los epitafios, frases muy bonitas. Querido esposo, le escribe la señora que sobrevive, he aquí, yo y tus hijos te aguardamos para verte en la mañana de la resurrección. O palabras finales del difunto. Queridos hijos, espero verlos cuando el Señor venga en el cielo y me recoja y los recoja a ustedes también. Frases, algunas que yo recuerdo muy bonitas, llenas de fe, de gente que caminó el camino cristiano y le tocó ir a la tumba. Ahora bien, ¿cuál es la lápida que le pondrían a Belsasar? Necio, sabiendo todo lo que pasó con tu ancestro Nabucodonosor, hiciste peor, nunca honraste a tu Dios. ¿Y qué esperas? Se cuenta de Andrew Carnegie. Este fue un famoso individuo poderoso allí en sus comercios, que era muy querido por sus empleados por la manera en cómo los trataba. Alguna vez cuando llegó allí en su comercio, vio a empleados que estaban conversando, distrayéndose, y entró una clienta. Y los empleados no la atendieron, porque estaban distraídos. Y entonces llega el dueño, pero entró casi de incógnito. Y directamente atiende a la empleada, a la señora que trae, a la compradora, a la cliente. Sí, señora, ¿qué desea? Y inmediatamente se dan cuenta los empleados. Ay, 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 llegó el patrón, llegó el dueño. Ay, ay, nos va a echar, nos va a echar. Estaban ahí temblando. Sí, dígame qué es lo que desea. Y aquí, allá, acá, allá. Y la mujer se fue muy complacida con una eficiente atención, nada menos que de parte del dueño. Y luego se dirige a los hombres. Jóvenes, hagan su tarea. Nada más que eso. Y ellos sintieron un alivio. No nos va a echar. Pero uno al otro se decían, pero viste cómo atendió, cómo es. Buena gente, buena gente. El patrón. Cuando él murió, su epitafio, la leyenda que puso, es famosa, ustedes la pueden buscar en las redes sociales. Más o menos las palabras son estas: aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él, de hombres más nobles que él, refiriéndose a los empleados. Así los trató. Aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él. Los empleados, cuando vieron el epitafio que él creó, ¡wow! Es así, si los queríamos todos, por la forma en cómo nos trató. Nos educó para ser mejores personas y su compañía creció. Mis queridos amigos, ¿usted pensó en el epitafio que a usted le gustaría que le pongan? ¿Que usted quisiera diseñar? Yo no sé el mío, amigos, si me toca ir a la tumba antes que mi familia. Por lo menos estoy pensando en una frase. Tal vez 2 palabras nada más. Gustavo Contreras, aquí yace, 2 palabras. El predicador. Nada más, no quiero más. Eso no más, suficiente. Es mi gozo predicar hasta el final. Que Dios luego dé el premio o el castigo. Eso le cabe a Él. Pero usted, ¿pensó en su epitafio? ¿Pensó Belsasar en el epitafio que esa noche se lo iban a poner? Lo leemos otra vez. En las últimas palabras de exhortación de Daniel a Belsasar, antes que comience a interpretar allí los símbolos que tiene. Las palabras son el epitafio, es las palabras finales a un ser humano que Dios le dirige a él. Leámoslo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y aquí, amigos, estas son las palabras finales que quedan como epitafio, no solamente de Belsasar, sino de muchos de nosotros.
y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos de Él son todos tus caminos. A Él nunca le honraste, nunca. Amigos, si llega a ponerse ese epitafio, aquí yace un hombre que nunca honró a Dios. Hay algo llamativo en Voltaire, según cuenta una historia. Este fue un famoso ateo de la Revolución Francesa. El hombre siempre luchó contra el cristianismo. Y era temido porque era formidable en sus argumentos contra los cristianos. Pero aquí que en una ocasión llamó la atención su conducta extraña. Pasaba una procesión, el cadáver, el ataúd siendo llevado, y una cruz. Y Voltaire pues miró la escena y él sacó su sombrero, hizo un gesto y se lo puso otra vez. Entonces, quienes lo conocían dijeron, ¿qué hiciste, Voltaire? ¿Qué? ¿Tú respetas a ese Dios? Él dice, no. Yo apenas lo saludo, pero de lejos. A lo menos este ateo tuvo un saludo para Dios. Belsasar, ni un saludo. Amigos, muchos de nosotros, cuando nos levantamos, oramos a Dios y le damos gracias, Señor. Gracias porque hoy desperté, tengo vida, tengo salud. Durante el día, Señor, te doy gracias por la temperatura, porque estoy sano, no me pesqué el coronavirus. En la noche, cuando voy a dormir, te doy gracias porque tengo mi familia, veo a mis hijos, mi mujer, tengo todo bonito. Y una cobija donde meterme en días fríos como hay. Te doy gracias. Que la mente esté conectada con Dios. No solamente el saludo de Voltaire, mucho menos de Belsasar, que nunca se acordó de Dios. Porque joven como era, creía que la vida le duraba mucho y Dios lo estaba midiendo. Mis queridos amigos, Dios nos mide del cielo. Saben que las horas que transcurren en nuestra vida son tiempo de prueba, tiempo de examen. Mírenlo como Jesús lo va a expresar en San Lucas, capítulo 16. Luego de contar la parábola de un mayordomo despilfarrador, trae lecciones. Y hay partes de esas palabras, de esas lecciones, que son significativas. Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante. Dice, el que es fiel en lo muy poco, ahora aquí en la tierra, también en lo más, que será la morada en el cielo, es fiel. Al revés, el que en lo muy poco es injusto aquí, también en lo más será injusto. Pues si las riquezas injustas que aquí se nos dan, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dando a entender que las riquezas injustas que tenemos acá en la tierra son pasajeras. Si ustedes examinan el texto, va por contraste. Si las riquezas injustas de ahora, pasajeras, no somos fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y miren ahora, y si en lo ajeno, pasajero, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro permanente? ¿Se capta? Efectivamente, amigos, estamos en tiempo de prueba y se nos observa. ¿Qué es lo que hacemos? En la forma en cómo invertimos para el cielo es luego el rédito que Dios nos va a dar. Por algo Jesús dice de aquella mujer viuda de Marcos capítulo 12, versículo 43, que invirtió todo lo que tenía, mucho más que aquella gente que daban de lo que les sobraba. No, la mujer dio una ofrenda de centavitos para la tesorería de la iglesia, pero Jesús la felicitó. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, hoy equivale a un penny, un centavo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Cómo Dios computa las cosas. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, ahí lo echó. Dios, no tengo más, te lo entrego, confío en ti. Y Dios queda tan honrado, hija, no te voy a defraudar, yo te voy a dar. Esta gente le da, estos otros, y dan buena ofrenda, no les cuesta.
Les sobra. Y ellos dicen, no, que y gracias a mi dinero, miren, se edificó aquí esta iglesia, se edificó aquí este edificio. Y Dios observa. Es cierto. Yo recuerdo, amigos, años atrás cuando contemplé el bautismo de mi cuñado, y al poco tiempo en esa iglesia local se la iba a inaugurar. Y mi cuñado es vidriero, él trabaja haciendo aberturas, vidrios. Y bautizado, pues él hizo donación de vidrios para embellecer la iglesia. Y llegó el tiempo de la inauguración. Y allí entonces el dirigente mencionaba a todos los que participaron en hacer la iglesia bonita, agradable y grande. Bien, aquí queremos dar mención a la familia López, que fueron los hermanos que donaron para que hoy tengamos el lindo baño que tenemos allí. Y la gente mira a los López. Y aquí hacemos mención a los Gutiérrez, hermanos que donaron para que tengamos este techo. Miren cómo luce este techo. Y buscaban a los Gutiérrez, y así estaba. Y así, mis queridos hermanos, eran las menciones que pueden ser agradables. Depende cómo uno las tome o cómo las diga también. Porque si queremos alabanza en la tierra, es lo único que vamos a recibir aquí. Pero mi cuñado no fue mencionado. Él había donado los vidrios. A la salida, él me dice, ¿qué pasó acá? ¿Estos se alaban entre ellos? ¿Dónde me metiste? Me decía a mí. ¿Dónde estoy metido? Cuñado, ten paciencia. No. Y saben, él abandonó la iglesia. Me dolió. Por décadas se mantuvo alejado. Hasta hace un tiempo atrás, mi familia en Argentina me manda informes de mi cuñado. Volvió, él está militando, está retomando los estudios, queriendo otra vez estar en paz con Dios. Me alegra muchísimo. Quiero a mi cuñado. Pero amigos, cuando algunos nos mencionan las alabanzas que recibimos, solamente hay un Dios que sí nos va a dar el premio, aunque hayamos hecho las cosas sin que nadie se dé cuenta, porque así tienen que ser hechas. En esta historia que estamos mirando, Daniel saca a luz los pecados que tienen, el epitafio que le pone, tú nunca honraste. Ahora escucha las consecuencias. Mis queridos amigos, honremos a Dios, para que en el epitafio se nos ponga algo, el que usted quiera escoger, o que lo que la familia le ponga. Así como esta viuda que donó todo lo que tenía. ¿Qué se le podría poner en el epitafio? La donante, por excelencia, es la que le gana a todos. ¿No pondríamos eso? Con eso no más alcanza. Pero hay quienes cuando donan, quieren llevarse un mérito. Valga para ellos esta ilustración. Llega el tiempo en que este ricachón, hermano de la iglesia, un hombre que ama la iglesia y tenía buen dinero, tenía un buen estar y un empleado que también era de la misma fe, pero él fallece. Y entonces en esta historia, que no es verídica porque no hay quien muere y ya se vaya al cielo, en este caso se va. Y entonces cuando llega al cielo, pues lo reciben allí los ángeles y él hereda el cielo. ¡Qué alegría! Y entonces, ven acá que te vamos a mostrar el lugar donde tú vas a morar. Y entonces él va recorriendo las calles de la santa ciudad y ve casas preciosísimas. ¡Qué maravilla que es esto! Sí, todo esto es maravilla. ¡Wow! Y yo en la tierra que me dediqué a la construcción, pero esto supera toda imaginación. Así es. Pero ven que te vamos a llevar a tu casa. Y mientras él recorría, ya quedaba extasiado, porque si estas son las casas, las que me va a tocar a mí, ya aguanta, ya te va a llegar el turno, ya vas a ver tu casa. ¿Sí? Entonces, ve una casa de esas maravillosas, y esta casa me llama la atención. ¿De quién es? Mira, curiosamente, es de tu criado. ¿Qué? ¿De mi empleado? ¿Tiene esa casa? ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Ah! Lo que me va a tocar a mí. Entonces, cuando va recorriendo las calles, va bajando de categoría. Casas humildes, más humildes. Lógicamente, una historia ficticia, pero deja un mensaje. Hasta que llega
a un barrio, Villa Miseria, decimos en Argentina. Es un barrio de lo más humilde que hay en el cielo. Y él se asusta. ¿A dónde me estás llevando? Ven acá. ¿Ves aquella casa? Sí. Esa es tu casa. No entiendo. ¿Cómo me dan esa casa? Y a mi criado le dieron semejante mansión. No entiendo. Y el ángel le contesta, mira hijo, se te está entregando la casa con los materiales que enviaste desde la tierra. Oh amigos, somos mezquinos, no aportamos, no damos y queremos que después en el cielo nos reciban con bombos y platillos. No. Belsasar, nunca honraste a tu Dios. Ahora escucha la sentencia. Leamos pues la sentencia que cayó sobre Belsasar. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se te acabó el tiempo de gracia. Tuviste mucho tiempo, lo desaprovechaste. Dios le puso fin a tu reino. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. No hay peso moral en ti. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero amigos, ¿de qué sirvió coronarlo como el tercer señor? Miren lo que pasó a continuación, los dos últimos versículos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. No solamente él, sino que el reino se acabó y el tercer señorío de Daniel tampoco funcionó. ¿Y qué dice después? Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ya en otra ocasión hablaremos más de Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Las lecciones morales eran las que nos interesaban. También hay lecciones morales con el juicio que se le hizo a Belsasar. Pero amigos, tenemos una lección para aprender. ¿Qué epitafio nos gustaría que nos pongan la noche en que tengamos que ir al descanso? De nosotros depende, amigos, que ahora llevemos una vida que justifique tal epitafio. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Abramos el corazón, estemos en paz con Dios, renunciemos a las tentaciones, al pecado que hay alrededor, para que Dios nos observe del cielo, que a Él lo preferimos que a los dioses de oro, plata, bronce. Que respetamos su santidad como los vasos sagrados. Hay cosas santas de Dios, no las toquemos, no las violemos, como el santo sábado, el cuarto mandamiento. Honremos a quien es nuestro Creador y Dios nos va a bendecir. Amigos, que Dios les acompañe y nos miramos en la siguiente emisión. Hasta entonces, amén.